Tenemos el resumen de informaciones de lo ocurrido en toda la zona norte. Jordi Veras está en los estudios de CDN en Santiago y nos cuenta. Jordi, cuéntanos. Adelante. Muy buenas noches, estimada Yulisa, a todos, amigas y amigos. Desde aquí, desde los estudios de Canal 37 para todo el país y el mundo. Hay varias cosas que quiero establecer, estimada Yulisa. Una en el ámbito del tránsito y otra con el ámbito delincuencial, y ver cómo lo conecto con la criminalidad, delincuencia y narcotráfico. Lo primero es que mostramos algunas partes en el que después de lo ocurrido el viernes pasado, con un accidente que conmocionó no solamente el Cibao, sino el país, donde murieron cerca de 6 personas en un accidente que estuvo involucrado un vehículo de transporte de una empresa privada. Dice el chofer que a alguien se le cruzó una jipeta en el camino. Ahora bien, es algo que es constante. La mayoría de estos vehículos pesados, los autobuses, lo primero es que andan siempre del lado izquierdo. Muy raro usted ve esos vehículos del lado derecho, como debe ser, a menos que no vayan a rebasar, pero se mantienen ahí y van a una velocidad extrema. Cualquier situación que pase, evidentemente puede darse lo que pasó en la parte de La Penda, en La Vega, el viernes pasado, donde lamentablemente se perdieron 6 vidas. 6 vidas más que se siguen sumando a la gran cantidad de personas que en nuestras avenidas, nuestras carreteras, en nuestras calles, mueren por la irracionalidad, la inconsciencia, la irresponsabilidad, la negligencia, la imprudencia de los conductores. Lo más lógico, el sentido común se pierde en nuestras calles. Entonces, tenemos una autoridad que parece que se ha decidido o ha optado por hacer el trabajo más fácil, que es parar o atrapar o detener a aquellos conductores que sean un poquito como tomándolo suave. Pero a esos grandes vehículos que andan matándose, y no fue hace mucho que en Atomayor un volteo prácticamente se llevó de encuentro a un transporte escolar. Entonces, es una constante. Hay un informe también que determina que la causa mayor de las situaciones en el tránsito con vehículos pesados principalmente son el estado de las llantas, de las gomas. Hace poco se vio y se hizo en esta semana de una patana que se le poncha o se le explota una goma y va a parar se lleva un vehículo de por medio y también va a parar a una casa. Eso fue aquí en Tamboril. Entonces, tiene que haber una regulación. La famosa revisión o revista que establece la ley, que se hace, ya la revista no sé, sino lo que se hace es el cambio del marbete. Pero eso lo tenemos en la ley, pero no lo cumplimos, no se hace. Y hay incluso reglamentos que todavía no se han aplicado. Entonces, ¿hasta cuándo tendremos que seguir viendo lo que ha estado pasando? Ir por esa carretera, la autopista Duarte, de Santiago a Santo Domingo o viceversa. Oye, hay que presionarse, hay que andar siempre con temor. Es verdad que se está en reconstrucción, pero a veces yo me pregunto, ¿por qué había que desbaratar y hacer todo al mismo tiempo? ¿Por qué no haberlo hecho por tramos? Porque ahora tenemos una reconstrucción que también se suma como causa de peligrosidad. Y eso hay que verlo. O sea, salir y entrar de Santiago, llegar hasta Bonao, hasta Villa Altagracia, la verdad que la señalización son pésimas. Muchas veces para tú darte cuenta que hay un obstáculo, te lo tienes prácticamente encima. Entonces, un llamado a obras públicas, un llamado a la gente de DGSEC, porque la verdad que en lo que eso se termina, tiene que haber una mayor regulación, que es lo que veo que no lo hay. Y esos son ejemplos que uno no quisiera que sigan sucediendo. En otro ámbito, aquí en Santiago, hace poco, en el fin de semana pasado, se entregaron 150 apartamentos a 150 familias.
Yulisa, amigas, amigos, esa gente estaba en lo que llaman aquí Arroyo Urabo, que ustedes pueden ver. ¿Y qué había ahí? Hacinamiento. Ahí había una gran cantidad de personas que constantemente estaban en peligro cuando había inundaciones por las lluvias y había que estarlas sacando y volvían y entraban. Había puntos de drogas. Eso es aquí, ahí en la parte de Burabito, en Santiago, cerca del Palacio de Justicia. Y así hay otras localidades que esperamos que eso sea parte de lo que se prometió por INAPA y el gobierno, que lo van a hacer por etapas. Ya se hizo esa primera parte ahí en Burabito, donde se sacaron a esas familias. Eso es darle dignidad de cierta manera, cambiarle el ambiente de vida a esas familias. Ahí habían niñas que eran dedicadas a la prostitución. Como dije, ahí habían puntos de drogas. Más atrás de lo que hemos mostrado es donde está lo que le dice la parte de los barrios Los Santos, donde se dio la operación Halcón 4. Y es porque esos son los aspectos que buscan muchas veces este crimen organizado, donde hay la necesidad, donde puede imperar más la droga que cualquier autoridad de padre, de madre, de escuela, de las autoridades. Entonces, esos son los ejemplos que uno invita a que se sigan haciendo. Y eso es un ejemplo. Miren lo que se construyó también, se hizo lo que le dicen en el Parque de Gurabo, que también lo mostramos ahí. Algo bellísimo, hermosísimo, con una cancha de baloncesto, oficina de administración. Y eso es bueno, que el dinero sea invertido en cosas así. Entonces, es ahí, cuando uno ha escuchado al presidente de la República en esta semana hablar de que va a invertir 4.000 millones de pesos más en la policía, tú dices, ok, ¿para invertirlo a dónde? ¿Para invertirlo cómo? ¿Cuál es la planificación que se tiene para ese dinero, para esos recursos? Porque evidentemente, el hecho de que el presidente se haya involucrado en un tema como la seguridad, es por lo que ha estado saliendo en las encuestas. Es un tema nodal, que es un tema que le puede hacer mucha mella al gobierno, y la ha estado haciendo. Entonces, quizás sea un error político haberse inmiscuido en un aspecto que debió haberlo asumido el director de la policía o el Ministerio de Interior y Policía, pero él no como presidente. Pero eso se denota, eso nos muestra a nosotros hasta dónde está la preocupación. Miren el caso que sucedió en Puerto Plata con el director de mantenimiento de transportación de Cora Plata, por una cadena, cómo se asesina a una persona, hasta dónde está llegando la delincuencia en este país. Entonces, hay una preocupación que hace que el presidente tome una decisión que políticamente hablando creo que no es correcta. Se nota su sensibilidad, su preocupación, y quiere asumir el papel que debe asumir un ministro o debe asumir un director de la policía. Y que evidentemente, vuelvo y repito, ese dinero va a terminar con el ámbito de la delincuencia que se está dando. Eso va a depender en qué se quiera aplicar. Pero los métodos para enfrentar la delincuencia a corto y largo plazo es enfrentando, como el ejemplo que hemos dado al inicio, es enfrentarlo desde el hacinamiento, en el desempleo, en la desigualdad, en la pobreza, en ese tipo de situaciones. Pero aquí parece que no hay, que no han triunfado los planes que tienen las autoridades para enfrentar efectivamente el grado de delincuencia que está afectando la sociedad dominicana. Y eso es lo que estamos observando. Entonces eso es un llamado que hay que hacer, porque evidentemente que la gente no se siente segura y está preocupada. Y esos son de los temas que cuando se hacen las encuestas se pregunta y se dice, bueno, ¿cuál es uno de los temas principales? La seguridad. Y bien, le responde vamos a decir que el candidato Abel Martínez, desde la oposición, diciendo que el PRM tenía un plan para disminuir y enfrentar la delincuencia. Y aparentemente no le ha dado resultados. Y eso es un punto a favor del candidato opositor, porque es cierto. Se habló del plan desde Giuliani, cuando Abinader estaba en campaña.
y el asesor policial, que es un ciudadano español. También se ha hablado mucho de este señor, pero aparentemente se luce desacertado las medidas que se han tomado, los cuadrantes, el famoso cuadrante, y que se ha aplicado aquí en Santiago, pero eso no se visualiza como un resultado efectivo. Bien dice la socióloga Taira Vargas, que en el caso de Santiago, el auge es que esos delincuentes de crimen organizado, como el caso de Halcón, buscan camuflajearse dentro del ámbito de riqueza que hay en Santiago, de empresarios que han sabido ganarse su dinero en buena lid, o de personas que se lo han ganado en buena lid, con trabajo. Y buscan camuflajearse dentro de todo esto, pero siempre con la complicidad, evidentemente, de autoridades. Porque así, si no es de esa manera, el crimen organizado no puede seguir creciendo. Eso es algo que también uno tiene que hacer un llamado a esto. Porque el caso de Halcón, con eso termino, se puede haber visto como un gran aparataje, como si fuera un gran fracaso. Y hoy, y en el fin de semana volvió y se dio una operación similar, arrestando a cerca de 47 personas. Pero lo que hay que establecer que ahí se filtró información de inteligencia que evitó que esa operación fuera más efectiva de lo que al final resultó. Y eso son cosas muy peligrosas de lo que se está dando en el ámbito del enfrentamiento contra el crimen organizado y la delincuencia, que hay que tomar en consideración. Bien, hasta aquí la parte de nuestra exposición, como cada semana, para el ámbito del Cibao y de Santiago. Así que buenas noches, Yulisa, y a todos ustedes.